Me acuerdo que cuando vimos la película La novicia rebelde, que nosotros éramos adolescentes, mis hermanos y yo me refiero, nuestra época, me llamó la atención que esa familia, la familia Von Trapp, tenía a esos chicos, que era el paradigma que se mostró en la película, como animalitos. El padre los tenía ordenaditos, los tenía todos vestiditos iguales, nunca una muestra de cariño, nunca escuchar a alguno, hasta que vino la novicia rebelde y ella era realmente la presencia humana, la madre que no estaba en esa casa. Y eso nos muestra, a mí me mostró, por ejemplo, cuando era chico, que no en todas las casas los papás y las mamás son cariñosos con sus hijos, los abrazan, juegan con ellos, los escuchan y cosas por el estilo. Ahora que soy un poco más grande me doy cuenta que hay culturas enteras donde los niños se crían como pequeños animalitos que nacen y se desarrollan a como van pudiendo, y hay otras culturas donde los niños son realmente tiranos en el hogar y todo gira alrededor de ellos y es como una especie de remolino sobre el cual gira toda la vida familiar y entonces los padres corren de acá para allá llevándolos de tenis a inglés y de computación a fútbol y a la fiesta de los amigos y los buscan temprano y ellos se van tarde pero no ni avisan dónde están, etcétera, que son los extremos entre los cuales más o menos podemos ver nuestra relación con los niños contemporáneos. En parte por la misma ceguera que tiene la historia de que cuando nosotros nos referimos a ponerle una cultura, la cultura incaica o la cultura árabe, la cultura china o cualquier cultura que sea, nos referimos a ella, es difícil que sepamos los detalles de cómo era el vínculo con los niños en esa cultura. Hay, sin embargo, en el relato del Evangelio, un pequeño relato, pero que es muy importante porque cada dos por tres lo reflotamos, de Jesús haciendo algo que probablemente si lo hiciera hoy también traería algún tipo de cuestionamiento. Empezaron a llevarle niños a Jesús para que los tocara, pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban. Cuando Jesús se dio cuenta, se indignó y les dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Y después de abrazarlos, los bendecía poniendo las manos sobre ellos. En mi familia, mi papá, por la vida de la iglesia, de estar siempre en el ambiente de la iglesia, nos hemos desarrollado en una especie de familia extendida a un tercer grado, donde además de los hijos propios y de los niños propios de las familias, compartíamos esa especie de hermandad familiar con la gente de la iglesia, además de los que de por sí en nuestras propias familias hubiera como, qué sé yo, primos o amigos de los hijos y ese tipo de cosas. En este tiempo, la desgracia moral de la pedofilia ha dañado una de las cosas más lindas que hay en esa vida tribal que hemos vivido en alguna época y ojalá podamos volver otra vez a vivir, donde todos somos partes de una comunidad que se defiende y se protege mutuamente, ha arruinado esa posibilidad a los niños de que sean queridos, tocados, atendidos, que sean visualizados, que se les tome en cuenta. Y Jesús, con su autoridad moral y espiritual que tenía, les dijo a los discípulos: miren, no se hagan tan los grandecitos, porque si no tienen esa actitud de niño que es bendecido, que es tocado por Dios, entonces olvídate del reino de los cielos. Y el resultado es que Jesús en su conducta lo que hacía era tomaba a los niños, los abrazaba, los bendecía
teniendo contacto físico con ellos, abrazándolos y tocándolos, porque los niños probablemente muchos argumentos teóricos no entiendan, pero siempre van a entender un abrazo.